Ahora, hermanos, confesemos nuestra fe con el credo niceno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y fue encarnado por obra del Espíritu Santo, de María la Virgen, y fue hecho hombre, y también por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. Y creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, y reconozco un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida en los siglos venideros. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con todos vosotros en esta mañana. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor, donde nos reunimos como sacerdocio regio y real para alabar y glorificar el gran nombre de nuestro Señor. Y ofrecemos esta santa comunión para alabanza y gloria de su santo nombre y en súplica porque esta cuaresma siga siendo de beneficio para nuestras almas, para beneficio de toda la Iglesia, para que nosotros sigamos caminando, siguiendo los pasos de Jesucristo. Ofrecemos también nuestra alabanza en oración por toda la Iglesia del Señor y sus ministros fieles en todo lugar. Acordaos en oración del hermano Roberto, este misionero en Perú, que está con la salud bastante afectada. Orad también por los hermanos perseguidos y necesitados, especialmente aquellos que se encuentran ahora en medio de toda esta situación de guerra en el Medio Oriente. Muchos hermanos nuestros están padeciendo allí. Oremos por ellos y en general por todas las personas que están sufriendo en esta guerra. Oremos también por aquellos que están especialmente afectados por la enfermedad o por situaciones difíciles en su vida, dando gracias también por aquellos que están mejor, como el bebé Naim, por el que hemos estado orando, que gracias a Dios está mejor de su salud. Oremos también por los gobernantes, las autoridades y los servidores públicos aquí en España y en cada país, para que sean sabios con la sabiduría divina y hagan todo lo que hagan, ¿no? Sea con el temor de Dios. Oremos por los gobernantes. Y también bendecimos al Señor y oramos por nuestros hermanos que han partido a la presencia del Señor en esta semana. Vamos a acercarnos al Evangelio de este domingo que hemos proclamado en el Evangelio de San Juan, el capítulo 9. La lectura de este Evangelio nos lleva a considerar este encuentro de Jesús con este ciego de nacimiento, a quien Él va a dar la vista. La vista no solo física, sino también la vista espiritual. Jesús va a sanar a este ciego de esa doble ceguera, ¿no? Vamos a ver ahora esto examinando un poco esta lectura que es larga, pero como introducción quiero que entendamos la relación que en la liturgia a lo largo de esta cuaresma tiene esta lectura con la lectura del domingo pasado y la que vendrá el siguiente. Estamos ya llegando, digamos, dentro de la cuaresma, ¿no? Estamos
pasando la mitad, ¿no? Acercándonos cada vez más a la Pascua. Y estos domingos el Señor nos está llevando por el recorrido, como bien decimos en la Cuaresma, a través de la conversión hacia nuestra unión plena con Cristo. Recordad que en los primeros siglos la Cuaresma, y hasta el día de hoy en la Iglesia también se hace, durante la Cuaresma se preparan los catecúmenos para recibir el bautismo. Y todos los cristianos preparamos nuestro corazón, los ya bautizados, preparamos nuestro corazón durante la Cuaresma para renovar nuestras promesas bautismales el día de la Pascua de la Resurrección, en la vigilia pascual. Entonces es como repetir una y otra vez ese ciclo de conversión y de entrega a Jesucristo. Y en estos domingos hemos visto en el anterior el encuentro con la mujer samaritana, donde Jesús se muestra claramente a ella y a todos nosotros como el agua viva. Él es el agua viva que va a saciar verdaderamente nuestra sed. Él es el único que va a dar el sentido y propósito real a nuestra vida. Esta mujer, enredada en sus pecados, no encontraba realmente el agua que saciara la sed. Y era Cristo esa agua, ¿no? Y ella creyó en Cristo y con ella muchos de los samaritanos, como hemos visto. Este domingo Jesús se va a mostrar delante de este ciego como la luz del mundo. Él es la luz, el que trae la verdadera luz que necesitamos para no estar andando en las tinieblas de este mundo. Él es la luz. Y el próximo domingo veremos cuando el Señor resucita a Lázaro y Jesús se manifiesta, se da a conocer como la resurrección y la vida. Es decir, la forma en la que Cristo se da a conocer en estos domingos, en estas lecturas de estos 3 domingos, nos va encaminando justamente hacia la realidad del bautismo, ¿no? Hacia la realidad de lo que es nacer de nuevo en Dios, la realidad de lo que es saciar nuestra sed espiritual que nada más puede saciar, la realidad de encontrar en Cristo la vista que no teníamos, la luz que no teníamos, salir del reino de las tinieblas al reino de la luz y encontrar en Cristo la vida nueva, la resurrección verdadera en el cuerpo y en el alma. Esto solamente como introducción para que entendamos el hilo de hacia dónde nos lleva la liturgia en esta Cuaresma para desembocar en la plenitud gloriosa de la resurrección. Por supuesto, antes de la resurrección está siempre la cruz. Sin la cruz no hay resurrección. Sin el sufrimiento y la muerte de Cristo no hay gloria, ¿verdad? A través de la cruz nos lleva a la gloria ya de la resurrección del Señor. Bueno, vamos a ir al pasaje para no entretenernos más. Es un pasaje largo, así que algunas partes no las voy a comentar en detalle. El Evangelio de San Juan, capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El Señor y sus discípulos están saliendo de Jerusalén o del templo de Jerusalén. Según nos narra Juan, es muy probable que era el último día o estaba recién terminada la fiesta de los tabernáculos, donde el Señor se había mostrado como la luz del mundo y también como el que daba el agua que realmente brota como un manantial, el Espíritu Santo. Esas dos figuras tienen mucha relación con la fiesta misma de los tabernáculos. Ahora no puedo desarrollar esto en plenitud. Pero después de ello, al salir el Señor de estar allí y de manifestarse a todos los judíos en medio de esa fiesta tan importante, los sacerdotes judíos y los líderes judíos en general rechazaban insistentemente a Jesús y no creían que él era el Cristo. Pero al salir de allí se encuentra con este ciego, que nos dice aquí que era ciego de nacimiento, es decir, no era cualquier ciego, no era alguien que se había quedado ciego por algún problema, sino que había nacido ya en esa condición. Y la pregunta de sus discípulos nos muestra
el pensamiento que había en medio del judaísmo y también hasta el día de hoy en muchas personas. Es decir, este hombre ciego, ¿por qué motivo? Ellos directamente iban al pecado como el motivo y decían, tiene que haber algún pecado personal en esa persona o en sus padres para que heredara esa condición, ¿verdad? Y ellos hacen esa relación directamente entre la enfermedad y el pecado. Esa relación no es real siempre y eso es lo que nos muestra aquí el Señor Jesús. Sí, efectivamente, hay situaciones en las que el pecado es, la enfermedad es una consecuencia directa al pecado, ¿no? Evidentemente eso sí ocurre, pero no siempre es así. Hay muchas enfermedades que no son una consecuencia directa del pecado ni un juicio de Dios por un pecado, sino que Dios tiene otros propósitos cuando permite la enfermedad. La enfermedad en general es parte de la caída, de la condición caída de este mundo que está pues depravado, enfermo, corrupto por causa de la caída en el pecado y está todo bajo esa maldición del pecado, maldición que Cristo ha venido a redimir y a restaurar. Pero no toda condición de enfermedad en alguien es una causa directa de un pecado personal. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí, sino que la enfermedad, de hecho, de este ciego, como dice el Señor, esa condición de enfermedad estaba allí para mostrar la gloria de Dios en su sanidad. Es decir, aquí vemos cómo Dios había establecido que esa ceguera de este hombre estaría allí. Dios permite esa condición, ¿para qué? Para que Él sea glorificado en la sanidad que Jesús iba a obrar en su vida, ¿eh? Y aquí Jesús les dice a sus discípulos, ¿no? Les dice, no es que Él pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. ¿Qué obras de Dios? Pues las obras que Cristo está ejecutando. La obra que Cristo como Dios está ejecutando en este mundo, cuando Él encarnó y estuvo haciendo bienes y sanando a los hombres, resucitando a los muertos, manifestando que Él verdaderamente es Dios en la carne, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y Él ha venido a hacer las obras, dice, he venido a hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene. Y esto nos muestra la diligencia que tenía Jesús en cumplir su misión. A Jesús nunca le vemos en los evangelios manifestando una actitud negligente, ¿no? El Señor obviamente no pecó y Él nunca fue negligente, sino que estuvo siempre activo y dedicado a la obra que el Padre le había mandado hacer. Y esto para nosotros como cristianos es un recordatorio solemne, ¿no? De que nosotros somos llamados a hacer también lo que el mismo Señor Jesús nos ha enviado, ¿no? A hacer su obra, a llevar el Evangelio, a llevar el amor, la caridad, el servicio, ¿no? Nuestras obras de justicia movidas por Él y basadas en Él, lo que Él nos manda hacer, y nosotros debemos hacerlo con esfuerzo. Y debemos hacerlo antes que venga la noche, como dice Jesús. Ahora que estamos aquí con la obra del Espíritu Santo, es el momento de actuar, ¿eh? Llegará un momento cuando nuestro servicio ya no tendrá lugar porque el Señor nos llamará a su presencia o Él vendrá y será el momento de rendir cuentas. Así que debemos emplear bien el tiempo. Debemos emplear bien el tiempo. ¿Para qué? Para servir al Señor de manera aceptable. Por eso San Pablo dice en Efesios 5, ¿verdad? Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, ¿eh? Así que esto es un ejemplo de vida que tenía el Señor Jesús para nosotros, sus discípulos. Bien, dicho esto, nos dice el Evangelio, versículo 6, escupió en tierra, el Señor Jesús escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía,
yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Fijaos la forma de obrar este milagro. Es diferente a otras ocasiones en las que vemos actuar al Señor Jesucristo, ¿no? En otras ocasiones el Señor simplemente diciendo la palabra obra un milagro. A veces ni siquiera tiene que estar allí presente, a veces coloca las manos sobre alguien, pero normalmente solo con su palabra las cosas son hechas, ¿verdad? Pero aquí el Señor utiliza elementos materiales, ¿no? Él escupe en tierra, forma barro, luego aquí dice untó con el lodo, la palabra puede traducirse como ungió, porque usa la misma raíz de esa palabra Christos, de donde viene ungir, ¿no? El Cristo, y ungió los ojos del ciego. Y no solo esto, sino que luego de untar esos ojos con el barro, le da una orden, ¿no? Hay algo que tiene que hacer él. Le dice, ve hacia el estanque del Siloé y lávate, lávate con esa agua. Y haciendo esto, él ya recuperó la vista y regresó viendo. Recordemos que este hombre era ciego de nacimiento, ¿eh? Entonces es un milagro sorprendente. Pero ¿por qué obra así este milagro el Señor? ¿Por qué utiliza estos elementos? Bueno, a ciencia cierta no podemos decirlo con total certeza por este motivo, ¿no? Porque no lo sabemos, no lo dice el Señor. Lo que sí podemos saber claramente es que para el Señor no era necesario utilizar esos medios. No era necesario utilizar la saliva, el barro, el agua para obrar el milagro, pero sí podemos decir que el Señor quiso hacerlo así. Es decir, fue su voluntad hacerlo. No le era necesario, Él es Dios Todopoderoso, pero quiso hacerlo así. ¿Y esto qué nos enseña? Que el Señor es el que tiene las reglas. Él es Dios y Él es el que establece cómo se deben producir las cosas, ¿eh? Entonces, para producir esta sanidad, el Señor hace y utiliza unos elementos y da unas órdenes que se tienen que cumplir. Y es así como ocurren las cosas, ¿eh? En el reino de Dios. Por eso Dios establece, por ejemplo, los sacramentos, ¿no? Hay algunas personas que se preguntan, pero ¿cómo el agua te puede salvar? ¿El agua del bautismo? ¿O el pan de la Eucaristía realmente cuerpo de Cristo? ¿Realmente sangre de Cristo? ¿Cómo va a ser eso posible? Y muchas personas desechan la materia como si fuera mala, ¿eh? O desechan la materia como si no pudiera ser espiritual y transmitir lo que Dios ha establecido. Gravísimo error que se llama el dualismo, ¿no? Ese es un error fatal. No, Dios ha creado todas las cosas son buenas, y cuando Dios santifica un elemento material para una realidad espiritual, por supuesto que es eficaz en lo que Dios quiere hacer. Y eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Y a nosotros nos enseña que con humildad debemos reconocer que lo que Dios ha establecido, nosotros debemos obedecerlo. Si este ciego le decía, no voy al estanque, no me lavo, ¿no? Pues no hubiera quedado restaurada su vista. Él obedeció lo que Jesús le mandó a hacer y el milagro se produjo, ¿verdad? Así que de esa manera obra también el Señor, como digo, a través de los sacramentos, ¿no? San Agustín hace un comentario muy bonito acerca de toda esta idea y de esta relación. Ahora, después de la sanidad de este ciego, se va a producir una fuerte controversia con los fariseos. La voy a leer un poco rápido en el versículo 12. Entonces le dijeron, o sea, cuando él fue sanado, cuando le fue dada la vista, ¿verdad? Ahora empieza a levantarse entre todos los testigos, pues, un revuelo, ¿no? Y dicen, ¿dónde está él, ¿no? De Jesús. Y le dijeron, él dijo, el ciego, no sé. Y le llevaron ante los fariseos, al que había sido ciego. Y era el día de reposo, o sea, era el sábado, ¿no? Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo.
Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, es decir, los fariseos mismos estaban entre ellos enfrentados porque algunos decían, por su visión religiosa y legalista, ¿no? ¿Cómo es posible que en el día sábado, en el día del Señor, el día de reposo, el día que no se debe hacer nada, cómo es posible que este hombre haga barro, unte sus ojos y le sane? No se puede ni siquiera sanar en sábado. Jesús ya había enseñado innumerables veces que el mandamiento del día de reposo no significaba de ninguna manera no poder hacer misericordia el día de reposo. Pero estos hombres habían llevado su religiosidad exterior a tal punto que iban en contra de la caridad y de la misericordia, ¿no? Y el Señor Jesús está constantemente confrontándoles acerca de esta dureza de su corazón. Pero habían otros que reconocían la señal y decían, oye, ¿puede un hombre pecador hacer estas señales que son realmente de Dios? Entonces, ellos en la dureza de su corazón no requerían reconocer a Cristo a pesar de las grandes señales que él hacía, ¿no? Ahora volvieron a decirle al ciego, nos dice el pasaje, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, pues que es profeta, ¿no? El ciego le estaba reconociendo a Jesús como un profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Es decir, no les quedaba a los judíos otra más que dudar de que de verdad fue ciego. Y estaban poniendo en tela de juicio, ¿no?, este hecho. Y ellos preferían creer que todo esto era un teatro antes que reconocer que Jesús había obrado ese milagro que era divino. Así que llamaron a los padres, dice, ¿no?, del que había recibido la vista. Le llamaron a los padres y les preguntaron también a ellos, este es vuestro hijo, ¿no? Y vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ve la vista? Y los padres, sabiendo las consecuencias que podían tener ante las autoridades judías, porque ellos eran las autoridades judías, pues no se mojan, por decirlo claro, como se dice aquí en España, ¿no? Sino que ellos le dicen, sabemos que este es nuestro hijo y sabemos que nació ciego, ¿no? Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos, dice, ¿no? ¿Y quién le haya abierto los ojos? Tampoco lo sabemos. Dice, él ya tiene edad, ¿no? Preguntadle a él ya está mayorcito. Él hablará por sí mismo. Fijaos, la actitud de los padres también no se mojan, ¿no? ¿Por qué? Porque ya saben las consecuencias que vienen, ¿no? De hecho, el pasaje nos lo dice. Ellos responden esto porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. Es decir, los judíos, contrarios a Jesús, a pesar de todas las señales y su poder, a pesar de todo esto, ya habían determinado que cualquiera que creyere, que confesare que Jesús es el Cristo, que era el Mesías, debía ser expulsado, es decir, excomulgado, ¿verdad?, de la sinagoga y de la fe judía, ¿eh? Así que fijaos. Entonces, ¿qué hicieron? Como con los padres no encontraron la respuesta que querían, fueron otra vez hacia el ciego, lo vuelven a llamar y le dijeron, fijaos, versículo 24, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Fijaos esa respuesta tan profunda y tan hermosa que le da el ciego. De hecho, el ciego ahora va a actuar con una sabiduría y va a empezar a dar unas palabras sabias que solamente proceden de la obra del Espíritu Santo. Un hombre ciego que era un mendigo, pensemos en la condición de un mendigo en los tiempos de Cristo, era una condición de desahucio absoluto. Una persona que solo podía vivir de la caridad, ¿no? Y de hecho estaban eso, tendidos en las calles, en la entrada de los templos, pidiendo limosna.
y viviendo de la absoluta caridad, sin posibilidad de tener ningún tipo de desarrollo, de conocimiento, nada, ¿no? Pero fijaos, este hombre con la claridad y la sabiduría que va a responder a los que son los supuestos líderes eruditos de Israel, ¿eh? Y ellos empiezan este diálogo diciéndole, da gloria a Dios. O sea, le están diciendo, da gloria a Dios, secundándonos en lo que te estamos diciendo, ¿no? ¿Y qué es lo que te estamos diciendo? Nosotros sabemos que este hombre es pecador, es decir, es curioso, pero algunos entienden como dar gloria a Dios justamente lo que afrenta a Dios, ¿no? Porque aquí Cristo y adorar a Cristo y reconocer a Cristo es lo que glorifica al Padre. El Padre es glorificado en el Hijo, ¿eh? Así como el Hijo recibe la gloria del Padre y el Espíritu Santo, ¿no? La gloria mutua que les pertenece a las tres personas de la Divina Trinidad, ¿eh? Pero estos hombres malvados consideran dar gloria a Dios justamente afrentar al Hijo Eterno de Dios. Y eso es diabólico, ¿no? Es puramente diabólico. Pero la respuesta del ciego es sabia, porque él dice, si es pecador no lo sé. Y esta respuesta no es en el sentido de que él realmente no lo sepa, porque él sabe que lo que ha recibido es divino. Y él sabe que Jesús es de Dios, como lo vamos a ver más adelante. Pero es una respuesta inteligente para los judíos, ¿no? Les está diciendo, no lo sé, pero una cosa sé, que yo, habiendo sido ciego, ahora veo. Es decir, lo que yo te voy a decir, el testimonio que te voy a dar es lo que ese hombre ha hecho conmigo. Lo que Jesús ha hecho conmigo. Yo era ciego, pero ahora veo. Y ese es el testimonio más maravilloso que podemos dar todos los que hemos conocido a Cristo, los que tenemos el encuentro con Cristo en nuestra conversión. Todos los que podemos decir, yo antes era esto, pero ahora soy otra persona. Yo antes era ciego verdaderamente. No veía, estaba entregado al mundo, pero ahora veo a Cristo. Ahora el Señor ha abierto mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, que yo pueda verte, ¿no? Clamemos al Señor, que yo pueda tener ese encuentro contigo, Señor Jesús. Y eso es lo que tenemos que anhelar de las personas que nos rodean, que todavía no se han entregado a Cristo, que tengan ese encuentro personal, íntimo con Cristo, y que ellos puedan decir, sí, yo antes era ciego. Y ese es el testimonio más potente de la fe cristiana, ¿eh? Por supuesto que la apología cristiana, la defensa de la fe con argumentos, ¿no? Bíblicos, teológicos, es necesaria. Pero el mayor argumento, la mayor defensa de la fe es lo que Cristo hace en nuestra vida. La luz que nos da, el cambio que opera, ¿no? Y ese es el testimonio que da este hombre y el testimonio que nadie puede negar. Ahora, estos fariseos le vuelven a decir, ¿qué te hizo? Otra vez le preguntan, ¿cómo le volvió la vista? Ellos están desesperados por negar como sea lo que hizo Jesús. Y él les respondió, ya os lo he dicho, y no lo habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y esto ya es una respuesta sarcástica, ¿no? Del hombre, pero sabia, ¿no? Ante la insistencia de ellos queriendo ir en contra de Jesús, ya él les dice, ¿por qué queréis que os lo vuelva a contar? ¿Queréis también vosotros ser sus discípulos? Y aquí ya estamos viendo al ciego, que es un hombre valiente, transformado. Él ha experimentado en su ser el poder de Cristo, el poder sanador de Cristo, y ahora él es valiente defendiendo también a Jesús. Y ellos le injuriaron, ¿no? Y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos, ¿eh? Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Fijaos el desprecio de las respuestas de estos judíos, ¿no? Vemos que ellos están orgullosos
de llamarse discípulos de Moisés, pero realmente no son discípulos de Moisés, porque como Jesús les dice también a ellos, Moisés habló de mí, y Moisés será también vuestro juez aquel día, porque él de mí habló y vosotros no habéis creído. Moisés habla de Cristo. Él es el profeta que Moisés había prometido, al que todos debían oír. Y por supuesto Jesús es profeta y más que profeta, porque es Dios hecho hombre. Es la palabra misma encarnada que viene a nosotros. Pero no se puede ser discípulo de Moisés y rechazar a Cristo. Esto era una absoluta mentira. Ellos simplemente adoraban lo que en sus propios corazones se habían imaginado y rechazaban a aquel que era verdaderamente su Señor. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, les dice, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Es decir, el ciego les dice, lo maravilloso aquí es que vosotros, siendo supuestamente los líderes de Israel, siendo supuestamente los sabios, los doctores en la ley, los sumos sacerdotes, siendo vosotros los conocedores, ¿no?, de las Escrituras, no sepáis de dónde es este que me ha sanado, porque ha obrado con un poder divino. Él a mí me abrió los ojos. Y fijaos esta respuesta, les dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. El ciego les está dando cátedra a los líderes religiosos. Ese mendigo ciego, humilde, ignorante, les está dando con la sabiduría divina cátedra a los sabios de Israel y les está diciendo, despertad, daros cuenta, abrir los ojos. Dios no oye a los pecadores. ¿Cómo es posible que éste me haya dado a mí la vista? Si es que es un hombre pecador, Dios no oye a los pecadores. Nunca se ha oído hablar de alguien que le restituya la vista a un ciego de nacimiento. Abrid los ojos, daros cuenta que este que me ha sanado es el Señor. Obviamente aquí el ciego, el ex ciego, les está dando, repito, una cátedra, ¿no?, de teología a los sabios de Israel. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Es decir, para él es clarísimo que este profeta ha venido de Dios. Ahora le responden y le dicen, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Vemos el orgullo, la soberbia espiritual de estos hombres, que aunque lo que les está diciendo es verdad, ellos por supuesto lo rechazan basados en su propio orgullo y la imagen de que tienen de sí mismos, su posición de autoridad, y haciendo mal uso de su autoridad, lo excomulgan finalmente, lo echan fuera, ¿verdad? Pero ellos le echan fuera para que Cristo le reciba para siempre. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Fijaos, una vez que lo han excomulgado a este hombre, Jesús se entera de eso y Jesús va tras su oveja, ¿no? Jesús va tras su oveja porque Él es el Señor. Él va y encuentra a este hombre, le halla, o sea, significa que le ha buscado. Jesús ha ido a buscarle a este hombre que le han expulsado injustamente, pero Él va a recibirlo y a abrazarlo. Y la pregunta clave, antes Jesús le ha sanado y obviamente se ha mostrado como quien es, y el ciego le ve como un profeta, pero todavía no tiene 100% claro, ¿no?, quién es, aunque él sabe que ha venido de Dios. Pero ahora Jesús lo va a llevar a confesar la plenitud de la realidad de la fe. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Es decir, ¿crees tú en el Cristo? ¿Crees tú en el Mesías, en el Rey de Dios, en el Dios hecho hombre? Y responde él y le dice, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Obviamente esta respuesta del ciego es porque él está totalmente dispuesto a creer y a recibir al Señor. Y Jesús le dice, pues le has visto, y el que habla contigo,
Él es. Entonces Jesús se da a conocer plenamente, como lo hizo con la samaritana el domingo anterior, se da a conocer aquí en este punto, claramente al ciego o al ex ciego, y le dice, el que habla contigo, Él es. Y la respuesta del ciego es, creo, Señor, y le adoró. Se postra delante de Él en adoración. Y aquí vemos claramente ese corazón contrito, humillado, humilde, sencillo, que ama al Señor. Ese corazón que cree como un niño, que viendo el poder de Dios no se resiste, sino que se derrama delante del Señor en fe y en alabanza. Aunque el ciego había recibido la vista física, ¿no?, y había sido sanado plenamente de esa ceguera, ahora, confesando su fe plenamente en Cristo, tiene la vista espiritual totalmente restaurada, ¿no? Ese hombre que había sido ciego físicamente recibe la sanidad física, la vista física y también la vista espiritual creyendo en Cristo. Y esto nos muestra que no importa por quién seamos rechazados, si somos recibidos por Cristo. Este hombre acababa de ser rechazado y expulsado de la sinagoga y de la religión judía por los líderes oficiales. Nada de esto importa si es que él es recibido por Cristo, si confiesa a Cristo, si adora a Cristo, si ahora sigue a Cristo y se hace su discípulo. Cristo se hizo para él la luz física y la luz espiritual para su alma. Y el Señor concluye con las siguientes palabras. Versículo 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Fijaos estas palabras, ¿no? El Señor ha venido a este mundo, nos dice en el mismo Evangelio de Juan, para salvar a los pecadores. Y eso es la verdad absoluta del Evangelio. Cristo ha venido para salvar a los pecadores. Para salvar a los pecadores. Sin embargo, cuando Cristo viene a salvar a los pecadores, el juicio también es resultado de esa obra. Porque aquel que no cree ya es condenado, nos dice el Evangelio. Cristo ha venido a salvar a los pecadores, por supuesto, a los pecadores que se arrepienten. Él ha venido para salvación, pero también ha venido para juicio a aquellos que rechazan una y otra vez la misericordia que se les ofrece en Cristo. Por eso Jesús dice aquí que ha venido para juicio. Ha venido para juicio. Porque todos aquellos que le rechazan serán juzgados. Dice para que los que no ven, vean. Así como le dio vista a este ciego. ¿Pero por qué le dio vista a este ciego? Porque todos nacemos en este mundo afectados por el pecado y nacemos ciegos espiritualmente. Nacemos ciegos, no físicamente, pero sí espiritualmente, y necesitamos la luz de Cristo. Y si el pecador reconoce su necesidad, como este ciego, que reconoció que Cristo podía sanarle y le obedeció, si nosotros reconocemos nuestra enfermedad, nuestra ceguera, si nosotros reconocemos nuestro pecado y vamos a Cristo y clamamos misericordia y le obedecemos, nosotros recibimos de Cristo la luz y la sanidad y la vista. Cristo le da vista al que reconoce su ceguera, pero también dice Cristo que ha venido para que los que ven sean cegados. ¿Y a qué se refiere esto? Hay algunos que creen que ven, esto es lo que está diciendo Jesús. Hay algunos que creen que ya ven las cosas, que no necesitan ayuda, que no necesitan vista, que no necesitan la luz, porque ellos ya creen que tienen todo lo que necesitan. Aquellos que están satisfechos en sí mismos, aquellos que creen que ven con claridad y que no necesitan la luz de Cristo, ellos serán cegados
serán dejados en esa ceguera. Cuidado, cuidado, porque hay muchos que confían que ven, como estos fariseos, ¿no? Pero realmente no ven y necesitan la luz de Cristo. Por eso en Juan 3:18 dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La condenación es que la luz, que es Cristo, vino a este mundo, pero muchos hombres amaron más las tinieblas, amaron más esa ceguera que la luz de Cristo. Los fariseos terminan preguntándole, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y fijaos la respuesta que hace el Señor dándole la vuelta a la idea. Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Los fariseos eran ciegos espiritualmente. Pero aunque eran ciegos espiritualmente, ellos tenían la luz de la palabra. Jesús les está diciendo, si fuerais ciegos, porque aunque eran ciegos porque se negaban a ver a Cristo, ellos, siendo maestros de la ley, siendo conocedores de la palabra de Dios y del testimonio dado por Moisés, y viendo las obras de Dios que hacía Cristo, que estaban profetizadas desde el Antiguo Testamento, se negaban a creer en Él. Y por eso Jesús les dice, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Es decir, si de verdad no vierais, si de verdad no tendríais ni idea, no tendríais pecado. Pero porque decís vemos, es decir, como por vuestro orgullo, decís, no, nosotros no somos ciegos, sino que vemos la cosa con claridad. Y además tenéis el conocimiento de la palabra de Dios, y a pesar de eso, voluntariamente cerráis los ojos, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y esto nos muestra que para Dios es más grave aquella persona que conoce algo de Cristo, que conoce las Escrituras, que conoce acerca de Cristo, que ha visto el poder de Cristo, y a pesar de eso, voluntariamente cierra los ojos y se niega a creer y seguir al Señor. El problema de estos fariseos no era un problema de conocimiento o de entendimiento, sino un problema de la voluntad. No querían seguir al Señor. No estaban dispuestos a soltar su orgullo, a soltar su posición y reconocer que Jesús es el Cristo. Ese orgullo religioso que le lleva al hombre a decir yo veo y le lleva a no recibir humildemente la visitación del Señor y la luz de Cristo. Que Dios nos guarde de esa actitud y de ese corazón duro, hipócrita y religioso. Conclusión, hermanos, Cristo es nuestra luz y siempre lo será. Desde antes de nuestra conversión, durante nuestra conversión y durante toda nuestra vida, Cristo debe ser la luz que ilumina nuestras tinieblas y nos encamina por el camino de la verdad, que es seguirle a Él en fidelidad. Necesitamos venir con humildad a Cristo, reconociendo nuestra ceguera, nuestra incapacidad, venir al médico divino para recibir la vista. Aquellos que estáis lejos del Señor, arrepentíos y volveos a Él con un corazón humilde y el Señor os dará la vista que necesitáis. Tengamos esa actitud también y esa valentía y esa fe del ciego, confesando y adorando a Cristo y también defendiéndole como Él lo hizo. No importa quién nos rechaza, si Él nos recibe. Así que hermanos, que el Señor nos bendiga, que Cristo siga siendo nuestra luz y nos aferremos a Él con una fe genuina y con una obediencia verdadera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.